no hay chen-chen, no hay chen-chen. Y la prueba más contundente, que para mí es algo absolutamente categórico, son los resultados del Black Weekend de este año. Se vendieron 21 millones de dólares. Un el desastre. año pasado fueron 80. Y el año pasado fue un mal año. Sí, fue un mal año, sí, 80, ¿ok? Entonces, obviamente, tenemos una crisis de chen-chen. El chen-chen va a venir de la economía y no va a venir a menos que haya confianza. El primer paso, definitivamente, es el pago a los proveedores. Ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. Eso es una inyección de corto plazo, porque esos servicios ya se prestaron, pero sí ayuda, ¿ok? Los financiamientos bancarios al sector productivo son el aceite del motor de la economía. Y de acuerdo a las estadísticas de la superintendencia, los financiamientos... Hace un rato cuando conversábamos con el economista Horacio Entreví, quedamos justo en el tema de la mina, que yo le decía que era una de las patas que se tumbó de la mesa del Producto Interno Bruto abruptamente, y bueno, yo tenía mi teoría sobre qué se hizo, pero en esta discusión de cómo hacer que la economía se relance, sobre todo en un contexto de guerra y de transición en países como Estados Unidos, transición política, es un escenario mucho más complicado. Entonces, para analizar un poco más la situación ante la posibilidad de que se espere hasta el año 2025 para hablar de este tema, está con nosotros el consultor económico y de trabajo, don René Quevedo, el ingeniero René Quevedo, que siempre está pues anuente a estar con nosotros en estas cosas. Ingeniero Quevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mando un gran abrazo. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Es siempre un placer estar con ustedes acá. Bueno, don René, el presidente de la República pues indicó que se va a abrir el grifo, se va a pagar a las personas que se les deben, a las empresas que se les deben en los próximos meses. Eso le da un colchón al gobierno para trabajar, pero esa plata se acaba. La gente la va a comenzar a circular, la va a gastar, pero en algún momento ya no hay flujo económico, se queda así. Y turismo, esperaremos quién sabe cuándo, las megaobras también hay medio plazo, pero ahí tenemos la mina parada. Entonces yo no sé cómo se va a arrancar el motor si no le echas gasolina. Sí, bueno, yo creo que primero hay que comenzar citando los resultados de las pruebas PISA del 2008 y el 2018 y las del año pasado. Solamente 1 de cada 100 personas sabe diferenciar una opinión de un dato. Esto quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas. Aquí nosotros construimos narrativas de satanización, victimización y descalificación basados en consignas, opiniones y eslogans, sin data. En ese contexto, bueno, se dio el tema de la pérdida del grado de inversión. Hay que 2 consideraciones, ¿no? Obviamente el tiro de gracia fue el cierre de la mina, pero quiero citar que obviamente nos estábamos comiendo los ahorros, perdimos el trabajo y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Ese era un hecho. Pero el informe de Fitch el informe de Fitch del 28 de marzo, cuando nos quita la calificación, comienza palabras más, palabras menos diciendo: la degradación de la calificación se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza, agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los graves desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Primer párrafo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el impacto de la pérdida del grado de inversión? A ver, el 17 de abril, la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Eso quiere decir que, de acuerdo a Mitradel, hasta abril se había perdido 31.413 empleos. Data oficial, data dura, perfectamente verificable. 2. Ha habido un aumento generalizado de las tasas de interés en las hipotecas, en consumo, etcétera, pero en particular ha habido un incremento muy fuerte en las tasas de interés al sector productivo. Es decir, las tasas de interés al comercio entre enero del 2023 hasta agosto, estoy citando cifras de la Superintendencia de Banco, aumentaron 14%, o sea, se hicieron 14% más caros,
en la industria es 21%. Esto me restringe, obviamente, la capacidad de invertir, porque ya los números no salen tan fácil, y me restringe la generación de empleo. Aparte de esto, el financiamiento del cuarto puente se va a hacer a 9,3% de interés, que es 3 veces el 2,83% que se pactaron para la emisión de bonos que hizo el gobierno Cortizo en julio del 2019. En ese periodo de tiempo, la deuda externa pasó de 26.000 millones a 52.000 millones. Quiere decir esto, que en 5 años nosotros duplicamos la deuda y triplicamos el costo del dinero. Y quizás la prueba más, obviamente, en conclusión, no hay chen-chen, y la prueba más contundente, que para mí es algo absolutamente categórico, son los resultados del Black Weekend de este año. Se vendieron 21 millones de dólares. El año pasado fueron 80. Y el año pasado fue un mal año. Sí, fue un mal año, sí, 80, ¿ok? Entonces, obviamente, tenemos una crisis de chen-chen. El chen-chen va a venir de la economía y no va a venir a menos que haya confianza. El primer paso, definitivamente, es el pago a los proveedores. Ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. Vamos a empezar por ahí. Ahora, eso es una inyección de corto plazo, porque esos servicios ya se prestaron, pero sí ayuda, ¿ok? No va a resolver. Miren, la clave, los financiamientos bancarios al sector productivo son el aceite del motor de la economía. Y de acuerdo a las estadísticas de la superintendencia, los financiamientos bancarios al sector productivo marchan 2.234 millones menos, ¿okay?, por debajo de lo que fueron los 8 primeros meses del 2019. Casi un 20% menos. No hay confianza. Obviamente han aumentado los intereses, hay más cautela a la hora de solicitar préstamos y en consecuencia no hay chen-chen, digamos, dirigido a la economía. Si yo no pienso que me va a ir bien, lo último que voy a hacer es enredarme con un banco, ¿okay? Y obviamente, aparte de esto, tenemos el colapso de las inversiones extranjeras. El año pasado entraron 2.000 millones. Eso es 31% menos que en el 2022 y prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Entonces, el chen-chen va a venir de la economía y para que ese chen-chen venga de la economía tiene que haber confianza, para que haya movimiento hay que inyectar la capacidad para generar empleo. Y estamos viendo, se acaban de publicar las estadísticas de Mitradel con respecto a contratos laborales. Mitradel está tramitando aproximadamente 23.400 nuevos contratos laborales por mes hasta agosto. Eso es casi 10.000 menos que el mismo periodo del 2019. O sea, porque no hay confianza en el sector privado. Al no haber confianza no hay inversión privada, y al no haber inversión privada no hay generación de empleo formal, sencillo. Entonces, creo que definitivamente el tema, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. Sencillo, ¿ah? Miren, se habla de que, bueno, es que Moody's y Standard & Poor's no nos han quitado grado de inversión. Eso es una intelequia. A ver, miren, JP Morgan publica un informe basado en cómo se están cotizando los bonos, ¿okay? Esa publicación se llama el índice de bonos de mercados emergentes. Lo publica periódicamente y Bloomberg lo está reseñando. En enero del 2023, nuestros bonos estaban cotizados como los terceros más seguros de Latinoamérica, ¿okay? Luego de Chile y Uruguay. Número 3. Enero 2023. La evaluación que se hizo para el primer semestre de este año, aparecemos en el número 8, por debajo de 3 países con grado de inversión, Chile, Uruguay y Perú, pero 4 que no tienen grado de inversión y son vistos como bonos más seguros que los nuestros: Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Costa Rica, ¿ok? O sea, hemos perdido atractivo, porque de hecho hoy somos un país más riesgoso que hace un año. Entonces,
creo que es importante que entendemos y resalto la necesidad de la confianza. Obviamente no podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay hoy en el país y 21% de todo lo que entró. Mientras tuvimos grado de inversión y no va a pasar nada. Ya perdimos 31,000 y tantos empleos, ya nos cuesta 3 veces más el dinero afuera, ¿ok? Insisto, yo en su momento dije que no explotar la minería era como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Pues bueno, le pegamos al iceberg. ¿Qué hacemos? ¿Ok? Entonces, creo que es importante, creo que el presidente está haciendo, digamos, los movimientos correctos, confianza está, y hay que entender que tenemos un problemón en este momento. Cité el informe de Fitch, que mucha gente no se lo ha leído porque todavía escucho inclusive en la asamblea diciendo qué pasó con los 563 millones de la mina. Nos lo dijo Fitch 2 veces, el 17 de febrero y nos lo volvió a meter en el informe del 28 de marzo, pero aquí todavía estamos buscando esa plata. Hago el comentario porque obviamente el deterioro de la gobernabilidad es el factor clave, que coincide con lo que había venido diciendo The Economist desde julio de 2020. En julio de 2020, The Economist hace un informe diciendo que le preocupaba la pérdida de confianza en la administración Cortizo y que era importante rescatarla o habría protestas sociales. Julio de 2020. Marzo de 2021. Dice que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno Cortizo para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con el fiasco minero se cumplió la profecía. Entonces, creo que ahora enfrentamos el tema de la Caja del Seguro Social, porque que tiene directa relación con el tema de la mina. Enfrentamos una crisis en un entorno de deterioro de la gobernabilidad. ¿Okay? Entonces, el presidente ha decidido 2 cosas. Decidió un cronograma y decidió un lenguaje, cifras. Planteemos cifras. Todas las alternativas son válidas, pero me las tienen que sustentar financieramente. Nosotros somos dados a la descalificación. Como digo, nosotros los cuentos pesan más que las cuentas. Entonces, miremos cifras, ¿ok? Lo que sí podemos decir categóricamente es que una mayor aquellas propuestas, todas válidas, hay que mirar los números, todas aquellas propuestas que impliquen una mayor intervención del Estado será un costo 3 veces mayor que el de hace 5 años. Entonces, tenemos que analizar. Sin inversión privada, la Caja del Seguro Social no existe. Es decir, nosotros tenemos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, ¿okay? Y se acabó. Es decir, no hay para dónde seguir. Tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar la confianza. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal. Sin empleo formal, la Caja del Seguro Social no existe. Don René, es que lo que usted ha dicho, y lo ha dicho varias veces, de que somos una economía básicamente de funcionarios, se ve, ya está saliendo a la luz. Vea los salarios de los funcionarios de la UNACHI. Vea los salarios. En sede parlamentaria, un diputado comparó cómo ganaba una funcionaria de la UNACHI, 9,000 y pico de dólares, con un funcionario de la Universidad de Panamá, casi 7,000. Como que mira, él gana menos, pero porque o sea, ¿cuál es el resultado de la Universidad de Panamá? ¿Cuál es el resultado de la UNACHI? Ellos generan esa plata. Yo no estoy muy seguro. O sea, yo quisiera que todos ganaran eso, pero también quiero que lo hagan en igualdad de condiciones. Entonces, que está en la empresa privada que está más expuesto, gana mucho menos, trabaja más. Así que la gente se refugia como sea en el sector público. Y eso es lo que está pasando en Panamá. O sea, es mentira que los próximos gobiernos, incluyendo van a poder reducir el tamaño del Estado porque los factores políticos van a presionar al gobierno a que entre gente ahí, porque si no, no hay movilidad social. Sí, mira, como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. Para mí lo que no se mide no existe. Mira, entre el agosto del 2013, y estoy recitando los informes laborales de la Contraloría, entre agosto del 2013 y agosto del 2023 se perdieron 26,000 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 77,000 funcionarios y 235,000 informales. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo cada trabajador asalariado formal que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales.
Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Con el agravante de que los sectores que hoy generan, los sectores productivos, ¿okay? Que generan la mayoría, las dos terceras partes de los empleos. A ver, comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio. Como bloque, generaron 100% empleo informal. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? Se mantuvo la tendencia entre agosto de 2019 y agosto del 2023. Se perdieron 20,000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 36,000 funcionarios y 49,000 informales, con el agravante de que se agregaron también 105,000 nuevos jubilados y pensionados. Nosotros pasamos de generar aproximadamente entre 2009 y 2019 más o menos unos 9,000 y tantos nuevos jubilados y pensionados por año a 26,000. Triplicamos el número de jubilados y pensionados. Los números no dan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nuestra economía genera principalmente empleo informal. El empleo formal lo genera el Estado con plata prestada. Entonces, obviamente no hay que tener un doctorado en matemáticas de Harvard para adivinar que esos números no cuadran. Entonces, ¿qué ocurre? El problema que estamos teniendo con el tema de la mina, ¿okay? Es que, insisto, va a ser extremadamente complicado convencer a otros inversionistas que invierten acá cuando pasó lo que pasó con el mayor inversionista en la historia del país. ¿Okay? Yo le quería agregar algo, don René. Es que nosotros hemos sufrido ataques uno detrás del otro y hemos tenido gobiernos que han permitido, se han hecho cómplices de lo que pasó. Primero, sí, el ataque al sistema bancario. Sí. Un ataque brutal, donde nos calificaron de lavadores y de todas las cosas habidas y por haber. Luego el ataque al inmobiliario que se hizo aquí. Hay que ver Miami, porque esos mismos gringos que nos decían que, mira, lo que pasa es que en Panamá lavan dinero. ¿Quiénes son los que están construyendo el centro de Miami? Rusos, ucranianos, brasileños, argentinos, y todos lavando dinero. Venezolanos, chavistas, todos lavando dinero, que nos decían acá, pero ahora están ahí y nadie dice nada. Súmele a eso, bueno, los bancos todos se han ido para allá. Sí. Y además nos acabaron el tema minero. ¿Para qué nos servía el tema minero? Además de la generación de empleo, para aprender. Porque nosotros tenemos Cerro Colorado y podíamos aprender de lo que estaba haciendo una empresa privada de primer nivel y entonces buscar un consorcio público-privado para buscar las otras áreas que tienen que ver con la minería como Cerro Colorado. Pero eso no ha estado sucediendo, don René. Y lo que ha estado pasando es que después de lo que usted le llama el fiasco minero, hemos visto cómo han surgido los proyectos de cobre en diferentes partes del mundo, sobre todo en la región, y ha subido el precio del cobre. O sea, aquí se sabía lo que estaban haciendo. Era sacarnos del negocio para beneficiar a otros. Con colaboración interna. Sí, y se te olvidó algo muy importante en toda esta película que acabas de plantear, ¿ok? Nosotros adoptamos, siendo una economía con 70% de empleos presenciales, adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. Ni hablar. Tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo y masacramos a 407,000 trabajadores formales del sector privado. ¿Okay? Le rendimos mucho tiempo culto al virus. Aquí hubo una narrativa de terror, ¿okay? Que, insisto, pregunto yo, por un virus que tenía 1% de mortalidad. ¿Okay? Mire, la República Dominicana levantó todas las restricciones que tenían que ver con el COVID en febrero del 2022. Nosotros lo hicimos ahora en julio del 2024. ¿Okay? Entonces, obviamente, definitivamente, aquí hubo, creo que le rendimos mucho tiempo culto al virus, demasiado tiempo. Y aquí la premisa era de que había subsidios para mantener paz social. Bueno, ya nos dimos cuenta de que no fue así. ¿Okay? Aquí no se apuntaló al sector productivo. Aquí 40,000 pymes desaparecieron. ¿Okay? Aquí masacramos a 407,000 trabajadores formales del sector privado. Pero la planilla estatal aumentó. ¿Okay? Entonces creo que son contradicciones que no tienen sentido. Ahora, volviendo al tema minero, nosotros tenemos que demostrar de que somos un país pro inversión extranjera. Sencillo. A ver, aquí se habla de que somos un país turístico. Es mentira. Eso es falso.
62% de los empleados en el turismo son informales y quienes ganan salario ganan $634 mensuales en promedio, que es 101 dólares menos que el salario promedio en la economía, que es 735 a agosto del 2023, según los informes laborales del INEC. El sector bancario no financia proyectos turísticos y el turismo, mientras tuvimos grado de inversión, solo atrajo 2% de la inversión extranjera. ¿De qué estamos hablando? Entonces, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Entonces, tenemos que resolver, y el presidente lo entiende así, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es rentable, ¿ok? Lamentablemente, estamos viendo de que no nos está yendo bien, ¿ok? Insisto, eso no lo vamos a poder cambiar. Aquí vimos lo que pasó y el informe de Fitch fue categórico a plantear del tema de la gobernabilidad. O sea, se plantea claramente de que es un fallo político, ¿ok? Y obviamente nos hace ¿qué Estado, qué gobierno puede prometer seguridad jurídica cuando es incapaz de abrir la calle? Entonces creo que son temas que hay que abordar. Mientras ese tema no se resuelva, va a ser complicado. No insisto, sea cual sea el tema, la manera como se haga, pero tiene que ser desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros. Insisto, no somos un país turístico, las estadísticas son categóricas. ¿Dónde están los reales? O sea, no hay inversión. No. Al no haber inversión, ¿okay?, no va a haber empleo formal. 62% de los empleos en el turismo son informales y quienes ganan salario ganan promedio $634 mensuales, que es $100 menos que el salario promedio en la economía. Entonces, creo que es importante porque repetir una mentira muchas veces no lo va a hacer verdad. Entonces creo que es hora de aterrizar. Miremos cifras. Si hay un daño ambiental, miremos cifras. Esa operación estuvo operando 4 años. Tiene que haber pruebas contundentes de contaminación de los ríos, contaminación de los suelos, que demuestren que el daño ambiental, ¿okay?, es tal que pues valió la pena, digamos, perder 5% del Producto Interno Bruto, 31,000 empleos, etcétera. Pero yo creo que, insisto, los hechos convencen, las opiniones confunden, y lo que no se mide no existe. Sencillo. Entonces creo que es un poco la estrategia que está siguiendo el presidente con el tema de la Caja del Seguro Social. Miremos cifras, dejemos la satanización y la victimización. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Sencillo, miremos las cifras, ¿okay? Entonces creo que en ese sentido lo mismo aplicará a la minería. Y después viene el otro gran reto, es el tema de Río Indio, pero eso entiendo que será después. Sí, que Río Indio es hundir bosque primario, que ahí me gustaría ver a los ambientalistas, ¿no? ¿Qué van a decir? Yo quiero ver eso. Pero para finalizar, don René, a ver, yo creo que el presidente José Raúl Mulino, que ha demostrado tener un dominio importante de la realidad del país, sabe todo esto. No me gusta la idea, pero creo que su estrategia es terminar de abordarlo en la Caja de Seguro Social para entrar con lo de la mina. Sí. Y dependiendo del capital político que él adquiera, pues ahí se tomará una decisión. Pero fíjense, estaba viendo que Moody's, Standard & Poor's y Moody's sí nos han tenido como en hold, como que bueno, sí, vamos a ver qué pasa. O sea que todavía hay un margen de maniobra. Yo creo que eso hay que analizarlo desde el gobierno, ¿no? Porque esa estrategia de vamos a cerrar para abrir y esa cosa tan fácil, no sé. No, eso es un proceso de 10 años, así que no, pero bueno. Cerrar para 10 años, hacerlo, no tiene sentido. Sí, Moody's y Standard & Poor's, insisto, ya nuestros bonos son los octavos más atractivos, ¿ok? A nivel, según las cotizaciones de los bonos, la evaluación que hace JP Morgan, ¿no? Pero Standard & Poor's y Moody's han dicho, bueno, vamos a ver cómo les va. El 12 de septiembre, hace 2-3 semanas, Moody's, y eso está fue primera plana del diario de la prensa, advirtió de la necesidad de llegar a consensos para resolver el tema de la Caja de Seguro Social y llevar a cabo las reformas fiscales o los ajustes fiscales que hacen falta, ¿okay? Lo advirtió, o sea que se alinea con lo que dijo Fitch. Fitch cuestiona nuestra capacidad para ponernos de acuerdo, porque insisto, ya como digo yo,
perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito, pero realmente, de acuerdo a Fisher en su primera frase, lo que realmente fue el tiro de gracia para la pérdida del grado de inversión fueron las protestas mineras de octubre y noviembre. Claro, contundente, concluyente, primera frase del informe. Entonces, yo creo que nuestra capacidad para ponernos de acuerdo va a determinar si salimos de este y cómo salimos de esta crisis, ¿no? Yo confío en que vamos a salir fortalecidos siempre y cuando mantengamos esta interacción respetuosa, ¿okay? Con data. Lo que no se mide no existe, y buscando construir. Yo no puedo construir un país destruyéndolo, ¿okay? Y insisto, puede ser que tú y yo opinemos diferentes, pero eso no me da a mí ningún derecho para decir, bueno, que como tú no opinas como yo, tú eres miembro de una secta satánica. No, o sea, a ver, yo creo que, yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Convénceme. Yo creo que es bien sencillo, ¿no? O sea, mire, lo que no se mide no existe. Ahora, tenemos que estar de acuerdo de que la realidad económica es complicada. La cuestión esta de que los empresarios son los culpables de todos los males del mundo. Miren, 2 de cada 3 empleos en el sector privado, 2 de 3, son informales y trabajadores en empresas de menos de 10 trabajadores. Sencillo. O sea, los microempresarios, formales e informales, son el corazón del empleo, son la columna vertebral. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces creo que en este momento debemos bajar un poco la satanización. Muéstrame las cifras, convénceme con las cifras, ¿okay? Y que las cifras son reales, yo no las puedo jalar, ¿okay? de una manga. En este momento nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo creo que aquí va a haber ajustes. Insisto, hay gente muy seria mirando este tema. Cualquier, digamos, mayor, tenemos que jugar, porque el enemigo del programa de IBM, y eso lo dijo en sus 2 primeras conclusiones, la OIT, no es la corrupción, es la informalidad, ¿okay? O sea, sencillo, solo el 18% de los informales cotiza. Lamentablemente ha habido una estigmatización mediática de la informalidad. De acuerdo a los criterios de la OIT, los informales son: 1, los empleados que no tienen contrato laboral; 2, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal, ¿ok? 3, los patronos con menos de 5 trabajadores; 4, las empleadas domésticas; y 5, los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo, porque en los próximos 5 años la mayoría, por no decir todos, de los empleos que se van a generar seguirán siendo informales. Entonces tenemos 2 temas: tenemos que estimular la confianza en el sector privado para que genere más empleo formal, y tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Solamente el 18% de los informales cotiza. ¿Por qué? Porque es sumamente engorroso cotizar como independiente, lo cual es totalmente inaceptable en una organización que tiene más de 30,000 funcionarios. Por Dios, ¿okay? Que vive lamentablemente, tecnológicamente hablando, en la era de Pedro Picapiedra, ¿okay? Lamentablemente tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria, ¿okay? Tenemos un Estado muy grande. Hay que eliminar la burocracia. Dicen, bueno, ¿cómo mejorar la confianza en el sector privado? Eliminar burocracia. La burocracia solo me crea oportunidades para la discrecionalidad de los funcionarios y la cobradera de coimas, y alimentar esta planilla estatal sobredimensionada que está siendo financiada con préstamos. Entonces creo que tenemos que encarar la realidad. Sin inversión privada, la caja del Seguro Social no existe. Sencillo, ¿ok? Entonces creo que es un reto. Obviamente la gente no entiende, como dije antes, aquí creemos más en cuentos que en cuentas, ¿okay? Entonces, y en un entorno de redes sociales, ¿okay? Donde la gente da por cierto, o sea, y de hecho los usuarios, hice un informe de la Universidad del Sur de California de junio de este año, los usuarios regulares de las redes sociales son 6 veces más propensos a compartir fake news que los usuarios ocasionales. Entonces quiere decir, de acuerdo obviamente a sus creencias políticas, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos que aterrizar, y dentro de todo esto, habiendo dicho todo esto, las principales víctimas de la precarización laboral panameña son los jóvenes. En la última década, 76% de los empleos que obtuvieron los jóvenes fueron informales, y los que obtuvieron
empleos formales, lo hicieron con salarios muy bajos. El salario promedio de los jóvenes menores de 30 años en la economía es $695 mensuales, que es $40 menos que el salario promedio en la economía. Entonces, obviamente, estamos ante una situación complicada. Los buenos salarios solamente los habrá donde hay inversiones. Si no hay inversiones, habrá informales. Entonces, creo que estamos ante un reto. El presidente tiene un reto. El presidente tiene que mercadear la verdad, ¿ok? La verdad que es con un número, ¿okay? Lo que no se mide no existe. Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Entonces, ahí lo tenemos. Yo creo que el presidente hay que realmente reconocer que está agarrando el toro por los cachos. Definitivamente hay que reconocérselo. Él está aquí. El problema es que esta pelota se ha venido pateando por años. Sí. Debido al costo político. ¿Okay? Y bueno, ya vemos lo que pasó. Inclusive, con todo respeto, el presidente Cortizo en un momento dado dijo, bueno, que esto no era asunto de él, que eso era asunto de que él no se iba a meter en un asunto entre los trabajadores y el sector privado. Bueno, quedó demostrado que el país no era asunto de él, así que ni hablar. Es correcto. Bueno. Don René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que, nada, nos vemos pronto. Por favor, cuídense mucho. Primero. Hasta Gracias luego. por la invitación. Era el ingeniero René Quevedo con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio Ancon.